Queridos hermanos de Minnesota, les extendemos una cordial bienvenida a tu escuela sabática. Aquellos que nos están siguiendo más allá de las fronteras de nuestro estado, gracias por su apoyo y gracias por seguirnos. Esta ocasión tengo al pastor Noel Rozábal conmigo. Bienvenido, pastor. Es un placer verte nuevamente. Gracias, pastor. El privilegio es mío estar con usted, acompañándole y saludarlos a ustedes allá, que son la razón de esta grabación, por supuesto, de esta lección, tan interesante, pastor, que ya va el tiempo avanzando. Mire, lección 5, como pasan los días. Para Increíble. 1 de mayo ya esta semana, qué bendición. No tenemos duda de que Dios ha estado con nosotros, de que las lecciones han ido en progresión, han ido avanzando, y esta pues es una lección muy interesante. Hijos de la promesa, pastor. ¿Qué te dice ese título, pastor? Amén. Bueno, tiene una gran cantidad de significado, particularmente, no solamente históricamente para el Antiguo Testamento, pero también para nosotros en el Nuevo Testamento, ¿no? Así que, pero bueno, es un placer continuar nuestros estudios acerca del pacto durante este trimestre, y esperamos que usted esté siguiendo cada una de estas transmisiones de tal manera que pueda ser bendecido al repasar juntos el estudio de la escuela sabática. ¿Qué te parece, pastor, si iniciamos con una palabra de oración? Por supuesto, pastor. ¿Quisieras dirigirnos? Claro que sí. Oremos. Señor, hemos venido una vez más ante tu presencia. Estamos listos para abrir tu palabra y te suplicamos humildemente, por favor, tú que la inspiraste, que nos ayude para comprenderla. Que saquemos lecciones prácticas para nuestras vidas personales, para tu iglesia. Que ese pacto que hiciste con Abraham y lo hiciste hijo de tu promesa en el pasado, sea el mismo pacto que nosotros tengamos hoy, porque también somos hijos de esa promesa y la estamos disfrutando, Señor. Y esperamos que la hermandad, los que nos están mirando, también tengan la certeza y la seguridad que tú eres el Dios del pacto y el Dios de las promesas. Amén. Y nosotros no tenemos entonces nada de qué preocuparnos. Ayúdanos, por favor, en esta lección, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Bueno, pues, ¿por qué no iniciamos, pastor? Wow, verdaderamente sí. Que la lección de esta semana es una lección muy interesante y, como tú mencionaste anteriormente, lleva el título de Hijos de la Promesa. Y bueno, tiene que ver un poquito con la historia, ¿no? La vida de Abraham, particularmente en lo que respecta al hecho de que a Abraham le tocó vivir en una experiencia única. En primer lugar, Dios lo llamó fuera de su tierra, Ur de los Caldeos, ¿cierto? Así es. Sí. Y entonces lo trajo a una tierra que él le iba a mostrar. Y esa tierra, pues obviamente estaba habitada con otras naciones, ¿no? Interesantemente, esas naciones también estaban en un poquito de conflicto, de guerra. Abraham estaba hasta cierto punto solo, ¿verdad? Pero bueno, Dios estaba con él. Y yo me imagino que Abraham habrá sentido cierto grado de temor normal, ¿no? Sí, como todo ser humano, seguro. Y sobre todo porque, tomando en consideración que en aquel tiempo la herencia de los hijos era fundamental en la historia de una familia. Abraham no tenía hijos, No. ¿verdad? Y no es como que, bueno, podemos comenzar a trabajar un poquitito en ese asunto. No. La esposa de Abraham estaba ya de edad avanzada, superior al periodo del tiempo de la procreación. Sí. Así que eso hacía el asunto un poquito más complicado, ¿no? Pero delante de todas esas circunstancias, el Señor le hizo una promesa a Abraham. Ahí está en el libro de Génesis, ¿no es cierto? Sí, así es. Cuéntame, pastor, ¿qué significa esa promesa? Mira, pastor, las promesas es la cosa más interesante que nosotros los seres humanos podemos tener. Cuando hay una promesa, ya nuestra vida toma otro significado. Y nuestras acciones y el rumbo y el desarrollo de nuestra vida basada en promesas totalmente es distinta. Por eso fue que cuando Dios le hizo esta promesa a Abraham, él avanzó sin temor. Porque la promesa radicaba en que Abraham iba a dejar su tierra, iba a dejar su parentela y iba a llegar a una tierra, la famosa tierra de Canaán, donde sería el lugar futuro no solo para él y para su hijo, sino para sus descendientes posteriores. Y esa promesa se hace un poquito más larga, pastor, y nos alcanza también a nosotros
como hijos de la promesa. ¿Sabe que yo, mientras estudiaba la lección esta semana, me llamó mucho la atención el inicio de la lección? Las niñas, recuerda que estaban navegando en el mar y la corriente comenzó a llevarla, el padre desesperado ya no podía nada que hacer. Así que le dijo, hija, solamente flota, porque puede flotar todo el día y yo regreso por ti, voy a buscar ayuda. Y la muchachita 4 horas después, imagínense, la encuentran pero muy tranquila, y cuando los medios y la gente le pregunta, ¿qué pasó? Es que mi papá prometió que iba a regresar y yo, ¿qué podía hacer? Esperar. Esa misma confianza tenía Abraham. Amén. Y dicho sea de paso, hermanos, esa tiene que ser nuestra confianza. Las promesas de Dios no fallan, siempre se han cumplido. Y si la primera promesa que se le hizo allá a Abraham, pastor, salió de los labios de Dios, el texto clave de la lección de esta semana no puede menos que tener esta promesa tan gloriosa que está allí en Mateo 28:20. He aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la misma promesa de Abraham dada desde otra perspectiva. Amén. Para el presente y para el futuro. Era una promesa escatológica que estaba apuntando desde el momento en que el hombre estaba viviendo hasta que Cristo aparezca por segunda vez. Esa promesa no puede fallar, pastor. Y es muy interesante, Pero, ¿qué te parece si miramos la lección y la dividimos en algunas partes? Claro, ¿sí? Adelante, pastor, adelante. Mira, vamos a utilizarla desde esta perspectiva. Me gustaron estas 3 preguntas y yo quiero que esas son las que vamos a responder en esta lección. La primera va a ser la siguiente. ¿Por qué el Señor dijo que era escudo de Abraham? Y escuchen, eso tiene que ver directamente con la promesa. Amén. ¿Por qué dijo el Señor eso? Que era escudo de Abraham. La segunda sería, ¿cómo iba a ser bendecida por medio de Abraham todas las familias de la tierra? Y tiene conexión literalmente estrecha con la promesa. Y es esa misma promesa. Y la última, ¿cuál es la más grande de todas las promesas del pacto? Porque hay muchas promesas, la Biblia está llena de promesas. Pero sin perder el hilo de lo que venimos en Hijos de la Promesa, pues allí vamos a ir tratando la lección desde esas 3 perspectivas. ¿Te parece, pastor? Me parece excelente. ¿Sí? Entonces comencemos con la primera, que tiene que ver con los escudos. Claro que sí. Si quieres, leemos el texto bíblico para que los hermanos sepan. El texto está en Génesis 15 y vamos a leer el versículo 1. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Ahí está, pastor. No temas, yo soy tu escudo. Amén. Y tu recompensa será muy grande. ¿Cómo ves esto, pastor? Bueno, es interesante porque obviamente, como habíamos mencionado, nosotros cuando nos movemos de un lugar para otro y no conocemos nada, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos un poquito fuera de lugar, un poquito inseguros, temerosos. Era muy normal para un personaje como Abraham, habiendo salido de su tierra, llegando a una tierra diferente, tener un poquito de inseguridad, un poquito de temor. Dios le dijo, sal de tu casa y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Pero Abraham no sabía cuál era esa tierra, ¿no? Pura fe, pastor. Y finalmente eso apunta al hecho de que nosotros realmente también hemos sido llamados al mismo camino de fe, ¿no es cierto? Amén, definitivamente. Algunas veces en nuestra vida el Señor espera que nosotros confiemos en lo que Él dice. Nosotros posiblemente no tengamos claridad al respecto, pero el Señor nos dice, no temas. Sí, ¿verdad? Yo soy tu escudo. Yo soy tu escudo, yo voy a estar contigo. Al leer el contexto de la historia nos damos cuenta que en realidad la atmósfera del medio ambiente no era tan sencilla para Abraham, ¿no? A tal punto que Abraham tuvo que ir a rescatar a su pariente Lot de mano de los reyes de Amorrea, ¿no? Los amorreos. Así que no era tan grato la circunstancia. ¿Y qué tal si Abraham hubiese de padecer y sufrir muerte en circunstancias complicadas y sin tener hijos, sin tener herencia, sin dejar un nombre, sin dejar una historia? Wow. Eso era complicado. Sí, y la verdad es que ahí habían 2 cosas en juego.
En primer lugar está la promesa de Dios. Yo estoy contigo, no temas, yo soy tu escudo. Y en segundo lugar, pastor, está la parte que a ti te haré a tu descendencia, esta tierra. Bueno, si tú vas a ser mi escudo y vas a ser, como dice la última parte allí, en sobremanera galardón grande, ¿cómo va a ser esto? Así que habían dos cosas en juego ahí importantísimas que no podemos pasar por alto ahorita y que la vamos a explicar con claridad para que lo quede claro en la mente de los hermanos. Así que definitivamente tu escudo, ¿no? Sí, Vayamos al aspecto del escudo. Dios ha prometió estar con Abraham y ciertamente estuvo con Abraham, Amén. Lo protegió a lo largo del proceso y le mostró que Dios tenía la vida de Abraham bajo su control. Amén. A tal punto que en realidad en la experiencia de Abraham hubo un crecimiento de confianza en Dios. Wow. Y yo creo que el punto central de la confianza que Abraham llegó a tener en nuestro Dios fue aquel ofrecimiento en el monte de su propio hijo, ¿no? Definitivamente. Pero bueno, eso fue un proceso que lo llevó hasta ese punto. Pero el hecho de que Dios le haya hecho una promesa de protección a Abraham, motivó para que Abraham creyera y confiara Amén. en ese poder. Y así debe de ser con nosotros. Nosotros debemos aprender a confiar sobre la base de las promesas que Dios cumple en nuestra vida. ¿Cuántas promesas no ha cumplido Dios? Sí, ¿Cuántas bendiciones no ha derramado? Y esperaría que nosotros fuéramos creciendo Amén. en confianza, ¿no es cierto? Definitivamente. A tal punto que con convicción tuviéramos la seguridad de que Dios es nuestro escudo. Nuestro escudo. Ahora, a ustedes que nos están mirando, les voy a hacer una pregunta interesante. Y quiero que quizás la debatan allí en la clase de la escuela sabática o cuando estén estudiando en casa, o la medite si es que estás estudiando solo. ¿Significa que Dios es nuestro escudo, que no nos va a venir o sobrevenir ningún daño físico? ¿Qué significa realmente escudo? Cuando Dios dice, yo soy tu escudo, ¿será que no me va a pasar nada malo? ¿Será que nada me va a llegar? Porque yo pienso, por ejemplo, ahorita en mi sobrino Gadiel, o en el caso de cualquier otro. De todos mis sobrinos, el más consagrado, el más fiel, el más cristiano, el líder que siempre, pastor, ese muchacho, usted lo podía llamar para lo que fuera. Su papá es pastor y tiene 2 hijos, pero él de los 2 es el que adelante, haciendo todo. Y de momento, una noche que fue a ponerle gasolina a su carro, ya no regresó. Apenas unos 200, 300 metros de su casa, quizás un cuarto de milla de su casa, en un accidente, un borracho se llevó la luz y lo mató. Yo puedo pensar, ¿no era Jehová el escudo de Gadiel? Cuando está hablando de escudo, ¿de qué está hablando? ¿Está hablando de daños físicos que nos va a cubrir y no nos va a pasar? La pregunta es, nosotros como miembros de la iglesia, como adventistas del séptimo día, como hijos de la promesa, como dice el título, ¿nos da el SIDA? ¿Se enferman de cáncer nuestros hombres y nuestras mujeres en la iglesia y nosotros los pastores también? En este tiempo de COVID, nos podemos enfermar de COVID y podemos morir también. ¿Qué significa entonces escudo? Cuando Dios está diciendo acá, yo soy tu escudo. ¿Con qué literalmente tiene que ver esta promesa? Pastor, ¿con qué tendrá que ver esto? ¿Cómo le podríamos responder a los hermanos? Bueno, es obvio que la perspectiva que nosotros tenemos algunas veces es demasiado limitada y asociada solamente con el presente, ¿no? Pero Dios está mirando no solamente el presente, Él mira hasta la eternidad. Amén. Y cuando nosotros miramos la experiencia de Abraham, Abraham atravesó por algunas circunstancias adversas en su experiencia. Dios le dijo que iba a estar con él y él iba a ser su escudo, pero eso no lo privó de experimentar algunos desafíos donde eventualmente Abraham mostró algunas de sus debilidades o sufrió como consecuencia de eso, ¿no? Y nos suele suceder a nosotros también. Nosotros, mientras estemos transitando por esta tierra, vamos a experimentar algunos de los dolores y de los sufrimientos asociados con el presente. Pero Dios tiene más allá que el presente, el resto de la eternidad en vista. Y si nosotros, aún en medio de estas circunstancias adversas y sufrientes que algunas veces nos pueden acontecer, aun cuando somos fieles, miramos hacia la misma eternidad, entonces tenemos la garantía de que Él es nuestro escudo para llegar hasta el mismo confín
del universo. Entonces, pastor, desde esa perspectiva que lo estás presentando, tiene que ver escudo con la garantía del pacto, de la promesa que Dios le hizo a Abraham, que se iba a cumplir. Él no estaba mirando a Abraham desde una perspectiva de la ciudadanía de aquí, de la tierra, de que él iba a estar en Canaán unos años, porque definitivamente Abraham iba a morir. ¿Y qué iba a pasar entonces? Él está hablando de una promesa. No tiene que ver con lo físico y lo literal en ese momento de protección quizás de la guerra o de la desgracia. Más bien se refiere a la posibilidad de que la promesa de Dios no va a fallar. Amén. Dios es nuestro escudo y esa promesa se va a cumplir. Haga yo mi parte o no la haga, porque la parte de Dios siempre va a ser una realidad. Cuando Él le dijo a Abraham, sal de tu tierra y yo te voy a dar una tierra a ti y a tus descendientes y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, le estaba dando una promesa, queridos hermanos, que no iba a fallar de parte de Dios. Y esa promesa, aun cuando los descendientes literales de Abraham hoy no existe, estamos nosotros, estás tú, está la iglesia de Dios, que es la descendencia espiritual y por qué no también literal de los que estamos viviendo en estos días, con la misma promesa y el mismo pacto de esos que hemos recibido la señal, o sea, la promesa que Dios nos ha dado, que se cumplió en Abraham y se seguirá cumpliendo hasta que Cristo venga en la descendencia de Abraham, que somos nosotros hoy. Así es, y gloria sea al Señor por eso. Amén, amén. Nosotros tenemos una perspectiva muy limitada de las cosas. Demasiado. Y esa es la razón por la cual necesitamos la fe, para poder ver las cosas como Dios las ve. Así es. Más allá del tiempo limitado de nuestra vida. De paso, Abraham no alcanzó a ver el cumplimiento de esa promesa. No. Y sus hijos tampoco. Tampoco, ni su nieto tan siquiera Jacob. No. Y sin embargo, él confió y finalmente Dios se va a encargar de que su destino eterno se cumpla porque Él ha sido su escudo a lo largo de toda la historia. Amén. Entonces ha querido responder a la pregunta, pastor, ya está clara. Y yo creo, ¿sí? Creo que el desafío para nosotros es llegar a confiar en Dios con la misma seguridad que mostró Abraham durante su trayectoria y durante su vida. Amén. Ese es el gran desafío para nosotros. Ese es el gran desafío. Hermanos, y no tenemos dudas nosotros, confía en Jehová. Quizás para ti hoy un escudo no simbolice mucho, tendríamos que buscar otros recursos literarios en tiempos modernos como este. Pero no importa lo que escojamos, Dios va a cumplir su promesa como la cumplió con Abraham. No tengas dudas de eso. Se la repitió siempre a Isaac. Es la promesa que le hice, dice Abraham, a Isaac y a Jacob, porque ellos no la miraron. La estamos disfrutando nosotros ahora. Exacto. La veracidad de la promesa de Dios. Así es, así Señor. es. Sí. Ahora, vayamos rapidito a la siguiente pregunta, Sí. ¿no? Porque también la siguiente pregunta tiene un significado especial y sobre todo lo tenía para ellos, Ajá. pero también lo tiene para nosotros, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿cómo es que a través de Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra? Wow. Así, ¿se imaginan ustedes? Nosotros podemos tener impacto con nuestras acciones hasta cierto radio alrededor de nosotros. Pero la vida de este hombre iba a tener un impacto en todas las naciones de la tierra. Así que realmente su caso, su vida, su experiencia es un objeto de estudio profundo, ¿no? Definitivamente, pastor. Definitivamente. Y allí está, miren. Cuando uno se pone a revisar esto y nota cómo Dios le dice a Abraham, versículo 6 de Génesis 15, versículo 5, lo llevó fuera y le dijo, mira las estrellas de los cielos, ¿puedes contarlas? Así será tu descendencia. ¡Wow! Está diciendo. Si uno sigue revisando los versículos por ahí, se va a dar cuenta que en el versículo 18 dice, al día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tus descendientes daré esta tierra. Y así se repite varias veces, pero no tenía hijos, pastor. Y no podía tener hijos porque la esposa físicamente estaba ya estéril. era imposible, físicamente era imposible. Si en los días de su fertilidad no lo pudo hacer, ¿cómo ahora después que pasó la costumbre, que pasó físicamente hablando? Es imposible, no puede ser. Para que nazca un niño tiene que haber algo que tiene que ocurrir natural, pero que no, después que pasa ese tiempo es imposible. Esto es lo grande, pastor, de esta promesa. Y sabes, pastor, a veces me sorprende porque
nosotros a veces tendemos a ser un poquito trágicos. Evitamos llegar a situaciones demasiado adversas porque algunas veces creemos que son muy difíciles de ser resueltas. Pero en la experiencia de Abraham encontramos que mientras más complicado es el caso, mayor es la bendición que Dios puede derramar. Más grande es el milagro, pastor. Exactamente. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros debemos confiar, aprender a confiar con esa fe. Y no solamente eso, la fe de este hombre en medio de esas circunstancias de prueba hizo que la promesa viniera a través de su descendencia, aunque él no lo vio, y entonces terminara como una bendición para toda la humanidad. Wow. Yo me pregunto si en una circunstancia adversa de nuestra vida, el que mostremos nosotros fidelidad, confianza y seguridad en la promesa de Dios, así nuestra circunstancia sea tan complicada y termine en forma trágica para nosotros, pudiera ser que nuestra fidelidad termine impactando a personas que escuchan nuestro testimonio de tal manera que se convierten como resultado de esa fe inquebrantable y de esa seguridad. Definitivamente, pastor. Nota cómo es que el más grande de los teólogos después de Jesús de todos los tiempos, el apóstol Pablo, 2 veces en la Biblia, 2 veces, Romanos capítulo 4, versículo 3 y Gálatas capítulo 3, versículo 6, él dice, y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Fue en ese momento cuando Abraham recibe la promesa, a ti y a tus descendientes daré esta tierra, serán como las estrellas. En otro momento lo saca afuera y le dice, mira el polvo de la tierra. Usa distintos recursos, primero el cielo, después la tierra. Nadie podía contar los pequeños granos de la arena de la tierra. Nadie puede contar, pero Abraham creyó en ese momento y allí se hizo el milagro, pastor. Amén. Ahora lo que usted dice, ese acto de fe de Abraham, creer en ese momento, es lo que hace que a través de todos esos años venga esa cadena cayendo, pasando de generación a generación, conociendo al Padre de la fe. Ese hombre que se ganó ese epíteto famoso, pero tan literal, porque queridos hermanos, Abraham fue un hombre de fe. Mirando a su esposita, es más, cuando se rió la señora, ¿recuerda este caso? Porque ella dudó, pero Abraham no dudó. Ella se rió, pero Abraham creyó. Exacto. Y ese acto de creer fue lo que nos dio la seguridad a nosotros, las generaciones posteriores, de ser parte de esa familia, de ser parte de ese numeroso, gran número de estrellas o de polvo de la tierra. Nosotros hoy, diseminados en el mundo entero, pastor, ¿cómo es posible? Porque un hombre creyó. ¿Se dan cuenta, hermanos, la importancia de creer? Y que Abraham haya creído no significa que Abraham no volvió a fallar. En la vida de Abraham él tuvo algunos fallos en su vida espiritual. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque nosotros podemos desanimarnos por algún tropiezo que tenemos. Pero los tropiezos de Abraham le sirvieron para que su vida se volcase a hacer lo que Dios quería que hiciera. Y cuando él tropezaba se recordaba que había un pacto y una promesa que había recibido de Dios y que ahora él tenía que creer. Por eso noten lo estrecho que está relacionado esto de la bendición. ¿Cómo es posible, pastor, que en nosotros estemos recibiendo la bendición de Dios siendo parte de la familia de Abraham? ¿Qué clase de bendición es la que estamos recibiendo? ¿Cómo podemos explicar esto a los hermanos? Y bueno, en el momento en que nosotros decidimos creer en nuestro Señor Jesucristo, obviamente en la descendencia de Abraham, también nos integramos en las promesas de ese pacto, ¿no es cierto? Amén, definitivamente. Y recibimos todos sus beneficios, porque simple y sencillamente la fe es el conducto que nos une al pacto y a las promesas que Dios verdaderamente tenía la intención de que fuesen derramados a todas las naciones de la tierra. Y esa es la razón por la cual es tan importante la misión de la iglesia hoy en día, ¿no? Porque es parte del cumplimiento de ese pacto. Necesitamos transmitir este mensaje de tal manera que las personas puedan llegar al punto de decidir creer utilizando el medio de la fe
e integrarse al pacto y recibir todas las promesas y las bendiciones asociadas a Abraham y a su descendencia. O sea, pastor, que la promesa que Dios le hizo a Abraham, para él y para sus descendientes, tenía un otro tipo de connotación un poco más profunda, que tenía que ver con alguien como Salvador de Abraham y también de nosotros hoy en día. De ser así, entonces viene a mi mente, pastor, aquella vez cuando Abraham ya tuvo a su hijo, pero ahora Dios, después que tiene al hijo y le ha prometido tantas cosas, le dice, vete y ofrécele un sacrificio. ¿Cómo es posible? Me estás diciendo por un lado, la promesa es a tu descendiente, ahora el único que tengo me lo estás pidiendo en sacrificio. ¿Será que en este caso Isaac estaba tipificando a la verdadera promesa del Mesías que había de llegar? Y lo podemos mirar allí cuando ya 3 días de camino, cuando deja a sus amigos acá mirando de lejos y tenemos allá a Isaac preguntando por el cordero que no sabía, pero lo vemos como humildemente se sube, se deja amarrar y espera que Abraham vaya ya a sacrificarlo. Estaba tipificando a Cristo ya. O sea que Abraham disfrutó lo que ya el pueblo de Israel vivió un tiempo después y nosotros hoy lo vivimos a través de la fe por lo que pasó en el pasado con Abraham, lo que pasó el pueblo de Israel y lo que estamos viviendo nosotros en el presente a través del Evangelio de Cristo Jesús. Y sabes que precisamente por eso el título de Padre de la Fe es tan significativo, porque Abraham realmente fue probado en una manera que algunas veces nosotros pasamos por alto, ¿no? Sí. Después de tomar en consideración todas las circunstancias de la vida de Abraham y el acto de prueba que Dios le pone. Pero a la misma vez, eso muestra el valor de la intervención divina para cumplir el pacto. Es decir, hubo un compromiso de parte de Dios y tuvo que pagar un precio supremo para que ese pacto realmente se pudiera llevar a cabo. Se hiciera realidad. Algunas veces nosotros decimos, bueno, pero Dios cumplió las promesas, pero no le cuesta. No, le costó, porque en la experiencia de Abraham y el sacrificio de Isaac, estaba tipificado el costo de lo que el pacto le iba a costar a Dios, ¿no es cierto? Wow, sí. Así que en realidad no era tan sencillo como meramente cumplir promesas. No. Dios estaba entregando lo más valioso para el universo, su propio Hijo. Amén. Y por lo tanto, nosotros debemos considerar eso a la luz de la experiencia de la fe, porque en algún momento dado también Dios va a demandar esa confianza de nosotros, ¿no es cierto? Wow, entonces, pastor, lo podemos entender más o menos así, de esta manera. La promesa se hizo brillante en la persona de Jesús. Amén. En el nacimiento extraordinario, en el ministerio de Jesús y la muerte, y después en el ministerio sumo sacerdotal que hoy Jesús aún está haciendo por cada uno de nosotros. Eso es lo que hace brillante la promesa de Isaac. ¿Y saben qué? Es por eso que tú y yo hoy tenemos perdón por nuestros pecados. Es por eso que tú y yo tenemos reconciliación de la vida que vivíamos, porque hay un Salvador que se llama Jesucristo, que es la esencia del pacto que Dios hizo con Abraham y el pacto que tú y yo tenemos hoy en el presente. Por eso sería bueno, pastor, que en este momento reflexionásemos un poquitito sobre cómo está nuestra vida con Jesús. ¿Cómo está nuestra relación con Él? Estamos como Abraham, disfrutando del pacto y a la vez disfrutando ya de la realidad de Jesús en nuestras vidas como nuestro Salvador personal, como nuestro intercesor, como nuestro sumo sacerdote. Jesucristo es lo más grande que tú y yo podemos tener. Y tu vida no se hace brillante por el pacto que tuvo Abraham. Se hace brillante porque tienes a Cristo en tu corazón. Amén. Porque tenemos a Jesús en nuestra vida. Es que entonces nuestra vida brilla porque es Jesús quien brilla en nuestro lugar. Amén, amén. Y la verdad es que eso es lo que finalmente se convierte en una bendición especial del pacto para nosotros hoy en día. El hecho de que aun cuando estamos desconectados históricamente del personaje de la historia, a través de la descendencia y por medio de la fe, nosotros finalmente tenemos acceso a todas esas bendiciones. Wow, y eso me hace pensar que en realidad cuánto nos ama Dios, ¿no es amén, cierto? amén. Cuánto realmente
se ha preocupado a tal punto que nunca se olvidó de ninguno de nosotros y que ha pensado en nosotros a lo largo de todo este tiempo hasta el final de la historia de la humanidad. Wow, Tenemos un Dios que es muy personal. Amén, un Dios que está definitivamente. interesado en ti, que está interesado en mí, que conoce nuestras necesidades y tiene un plan específico para cada vida. Por eso el Evangelio toca la puerta. No es un asunto de mera casualidad. Cuando el Evangelio toca la puerta de nuestra vida es porque Dios ya había planeado y estaba conduciendo las cosas, extendiendo la bendición de ese pacto para nosotros, ¿verdad? Amén, amén. Cerrando esta parte, pastor, quiero ver cómo Pablo conectó a Abraham con nosotros. Gálatas capítulo 3. Abra su Biblia allí. Voy a leer solamente 3 o 4 versículos de manera rápida. Primero el versículo 8 y el 9 dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo que los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora mire el versículo 27 y el 29. Dice el 27: pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois unos en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linajes de Abraham sois y herencia según la promesa. ¡Wow! No podemos terminar esta primera parte tan interesante. Qué increíble, ¿no? Hay muchas bendiciones en el pacto. Demasiado. Muchas. Pastor. Pero hay una principal. Sí. Hay una que es la fundamental en todas las promesas. Sí. Y es el hecho de que finalmente en Cristo nosotros tendremos a ese Dios y compañero por el resto de toda la eternidad. Y por eso es tan importante tenerlo ahora, ¿verdad? Por eso es tan importante aceptarlo de tal manera que comencemos esa relación personal de salvación con Él y que nos capacite para vivir el resto de toda la eternidad con ese Salvador. Me llama mucho la atención lo que el libro de Apocalipsis menciona, porque el libro de Apocalipsis menciona que Dios tiene su trono en algún lugar del universo, ¿no es cierto? Sí. Pero cuando todo esto termine, la promesa del pacto hará posible que ese trono sea traído a esta tierra y que nosotros podamos cohabitar con la divinidad por el resto de la eternidad. Wow. Es decir, que Dios en las promesas del pacto nos identificó con su Hijo a tal punto que nos unimos en lazos que nunca serán cortados por el resto de toda la eternidad. Amén. Y eso significa que tú y yo tenemos un hermano mayor en el trono para siempre. Es decir, la mayor promesa del pacto es la salvación que Dios nos ofrece a través de su Hijo. Y no solamente la salvación, la unión, la intimidad, la relación que va a producir en nuestras vidas para siempre. Por eso, aun cuando nosotros, que ahora nos unimos a través del pacto, nos toque sufrir en este mundo, realmente Dios ha asegurado algo superior a lo pasajero y temporal de este mundo. Dios ha asegurado que nosotros vamos a permanecer unidos a Cristo por toda la eternidad. Amén. Y eso realmente es una bendición que no tiene ningún paralelo en comparación con las otras bendiciones. Definitivamente esa, pastor, es la promesa más grande del pacto. Esa de todas las que vimos es esta. Jesucristo es el que hace realidad eso en nuestras vidas. Por eso, de alguna manera, Pedro usa el mismo vocablo de Abraham, cuando Dios le dijo: de ti haré una gran nación. Y le dijo esta última frase: tu recompensa será muy grande. La recompensa más grande que podemos tener, hermanos, no es solamente ser parte de esa nación santa, de ese pueblo adquirido por Dios, y eso es grandioso. Pero lo más grande, queridos hermanos, es tener a Jesucristo. Y ya lo tenemos. Amén. Ya tenemos a Jesús. Amén. Ahora solo sería hoy, pastor, renovar una vez más nuestro pacto de amor con Cristo, ¿no? Debemos hacerlo. Sí, tenemos que hacerlo. Si no, sería metal que resuena y címbalo que retiñe. Sí. Por eso estos 2 minutos, para finalizar, sería bueno, pastor, que pensemos en mí.
Yo puedo pensar en mí. Tú piensa en ti. Pastor, cada uno de nosotros, ¿cómo está mi relación con Cristo? Cristo es quien va a hacer todo lo que nos falte. Por eso Pablo escribió y dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Es Él quien se va a encargar. Ábrele tu vida, cree en el pacto y ojalá, pastor, que de mí, de nosotros se dijera, wow, creyó y le fue contado por justicia el pastor Rosabal. Amén. Bueno, pues Dios quiere decirle esas palabras al mundo hoy a través de tu vida y a través de nuestras vidas. Amén. Sí. ¿Por qué no cerramos elevando nuestras vidas a ese Señor del pacto que hace posible que nosotros miremos hasta la misma eternidad? Adelante, pastor. Vamos a inclinar el rostro. Querido Dios, agradecemos por la vida y la experiencia de Abraham, que nos enseña el significado de ese hermoso pacto que finalmente ha sido extendido hacia cada uno de nosotros y que encuentra su cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo, en la salvación que nos extiende y en la relación personal que experimentaremos con Él por toda la eternidad. Amén. Hay gozo, alegría, bendición a lo largo del camino y todas esas son bendiciones del pacto, pero la mayor es que finalmente estaremos con Él para siempre. Sí, Señor. Permite, Señor, que esa pueda ser una realidad desde ya en nuestros corazones a través de la fe. Amén. Y que podamos disfrutar ese compañerismo para que cuando se materialice en forma absoluta y final, nosotros podamos disfrutar el resto de la eternidad en compañía de nuestro Salvador. Amén, Señor. Gracias por tu bendición y acompaña a cada uno de nuestros hermanos que nos siguen. Derrama tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén.